¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la Enciclopedia Mutante. El equipo de jóvenes mutantes está de regreso de su primera misión enfrentándose a Magneto, y esta vez salieron victoriosos, pero el entrenamiento tendrá que ser más riguroso pues aún les esperan muchas aventuras por vivir. En este video mostraremos la introducción de varios personajes en la historia de los X-Men, iniciando con el teletransportador Vanisher, el poderoso Blob y el debut del grupo liderado por Magneto, la Hermandad de Mutantes Malvados, a quienes ya conocimos anteriormente y que se convertirán en los antagonistas más recurrentes del equipo. Y sin más tardanza, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Ya estando los X-Men de regreso en la mansión esa misma noche, el Profesor X se encuentra en su estudio teniendo una conversación mental con Magneto, quien le recrimina el haber mandado a adolescentes a enfrentarlo y le dice que les perdonó la vida por respeto a él, pero que la próxima vez no será tan benévolo. Charles le pregunta en qué le falló, pero Magneto le contesta que no le falló, sino que cerró los ojos a la realidad y le pide que salga de su cabeza, cortando la comunicación. A la mañana siguiente, el profesor y Jean Grey se encuentran paseando por el jardín, y este la regaña por haber roto las reglas huyendo de la mansión y no irse con sus compañeros a la misión el día anterior, y le dice que de castigo no tendrá permisos para salir del campus, y ella promete que no lo volverá a hacer, pero ambos saben que eso no será cierto. Después de bastante tiempo desde esa primera misión, los X-Men se encuentran en su acostumbrada sesión de entrenamiento en el cuarto de peligro, cuando el Profesor X los cita para mostrarles una proyección mental sobre un ladrón de bancos conocido como Vanisher, que según información que les proporcionó el agente Fred Duncan, había amenazado con robar los planes de la defensa del Pentágono, por lo que los X-Men ofrecen su ayuda para capturarlo. ¿Quién es Vanisher? Vanisher, del cual su nombre real podría ser Porter, es un mutante que tiene la capacidad de teletransportarse a grandes distancias. Se desconoce también su alcance real, pero parece muy poderoso pues tiene algún tipo de sentido de orientación global, ya que no necesita conocer el lugar al que se quiere transportar ni haberlo visto antes, además de poder llevar más personas consigo. Aunque su vida criminal ha tenido varios cambios, mucha de su actividad ha sido alquilando sus servicios de teletransportación al mejor postor, y eventualmente también formaría parte del grupo de X-Force dirigido por Wolverine. Recientemente fue parte del equipo de mutantes teletransportadores de la organización espacial SWORD. Tras ir al sitio a esperar su ataque, los X-Men son incapaces de detenerlo porque Vanisher se desvanece frente a ellos una y otra vez, dejándolos en ridículo y efectivamente robando los planes de la defensa del Pentágono, con la intención de pedir por ellos una recompensa a la Casa Blanca posteriormente. El profesor, junto con el agente Duncan, urden un plan para capturarlo, y cuando Vanisher se presenta en la Casa Blanca para pedir la recompensa, acompañado de un grupo de criminales, Charles le borra la memoria, incluso hasta el punto de no saber quién es ni cómo acceder a sus poderes nuevamente, y así recuperar los documentos robados. En ese tiempo el profesor no se andaba con sutilezas. En cuanto al resto de criminales, no son rivales para los X-Men, quienes logran derrotarlos relativamente fácil y los capturan encerrándolos en un pozo cubierto con hielo, para que las autoridades puedan arrestarlos sin dificultad. En otra ocasión, mientras los X-Men entrenan sus habilidades, el profesor detecta la señal de un mutante nuevo y manda a los X-Men a buscarlo. Cíclope lo encuentra en un circo y resulta ser un sujeto voluminoso al que presentan como una de las atracciones del circo, al que llaman Blob, y muestran a varios hombres incapaces de moverlo y cómo su cuerpo es capaz de resistir hasta disparos de armas de fuego sin recibir una herida. Blob parece estar deprimido y amargado, y recuerda cómo durante su pubertad, cuando sus poderes comenzaron a manifestarse, recibió mucho abuso por otros niños quienes lo humillaban por su aspecto. Después de la función, Cíclope se le acercó en su camerino y le ofreció conocer a los X-Men. Al principio se negó hasta que ve a Jean Grey y entonces accede. ¿Quién es Blob? Frederick J. Dukes, el mutante conocido como Blob,
Es un personaje con la capacidad de alterar la gravedad de su propio cuerpo, haciendo que una vez se planta firmemente en el suelo sea prácticamente inamovible. Su mutación hace que su tejido adiposo sea muy denso y su piel sea muy resistente y flexible, por lo que puede resistir impactos de bala y de cañón, y es imposible de perforar con casi cualquier material, lo que también le dota de una gran resistencia al dolor. Blob tiene muy mal temperamento, es muy obstinado y parece tener un coeficiente bajo, por lo que es muy fácil de manipular. Ha sido un miembro constante de la Hermandad de Mutantes Malvados y después del equipo de Freedom Force, y recientemente se dedicó a atender la barra del bar La Laguna Verde en Krakoa. Después de hacerle unas pruebas en la mansión y determinar sus poderes mutantes, el Profesor X lo invita a formar parte de los X-Men. Pero Fred rechaza la oferta considerando que es superior a ellos y que no necesita entrenamiento alguno, por lo que sorprendido ante la negativa, el profesor comenta que no puede dejarlo ir pues sabe la ubicación y conoce las identidades del equipo, así que ordena a los X-Men detenerlo para borrarle la memoria. Muy mal, profesor, muy mal. Blob entonces se pone a la defensiva y pelea contra los X-Men, tratando de huir y logra derrotarlos regresando al circo a través de los túneles de drenaje. Una vez al llegar ahí, se enfrenta al director del circo, sabiendo ahora que es un mutante y se nombra el nuevo jefe. Y después ordena a todos los miembros del circo atacar la mansión para apoderarse de su tecnología y sus secretos. Me sorprende lo fácil que todos lo obedecen sin cuestionarse las razones para atacar a los X-Men. Posteriormente, Blob y el resto del circo llegan a la mansión, y los X-Men salen a luchar contra ellos, pero son derrotados. Sí, convenientemente son derrotados por artistas de circo, cuando el episodio anterior habían derrotado a un grupo de criminales armados y ahora no pueden contra acróbatas y payasos. Mientras ellos pelean afuera, el profesor logra terminar una máquina que le permite expandir sus poderes mentales. Así, cuando Blob y sus hombres entran a la mansión, los X-Men logran liberarse y contenerlos el tiempo suficiente, y el profesor usa su máquina para borrarle la memoria a Blob y a todo el circo, para que olviden todo este episodio de los X-Men, sus identidades y su ubicación. Pienso que en este caso el profesor actuó bastante mal. Primero en llevar a Blob a la mansión sin antes evaluar si sería un buen integrante del equipo, ya que al resto de los integrantes los reclutó en otros sitios lejos de la mansión. Y luego, ante la negativa, le advierte que no lo puede dejar ir porque sabe demasiado, provocando que Blob se sintiera amenazado y reaccionara violentamente. Eso fue un completo error y al menos el mismo profesor lo reconoce. En otro momento, Charles recuerda cuando conoció a un par de hermanos gitanos hace ya bastante tiempo, en un pueblo en el ficticio país europeo de Trancia, y los invitó a unirse a su grupo de estudiantes, pero ellos rechazaron su oferta, pues consideraban que unirse a ese grupo sería como aislarse de la humanidad. Charles vería este rechazo de los hermanos Maximoff como un fracaso personal al no haberlos podido convencer de unírsele. Luego él comentaría con Moira sobre otros mutantes de diferentes nacionalidades, como Alemania, la Unión Soviética y Kenia, a los que también quería contactar, pero debido a que aún eran muy jóvenes en ese momento o que el choque cultural podría ser problemático para su integración en el equipo, decidió reclutarlos en otra ocasión. Poco tiempo después de esto, dichos hermanos Maximoff se verían ante una turba que los acusaba de brujería y que pretendía lincharlos, y en esta ocasión fue Magneto quien oportunamente los rescató, por lo que se unieron a su causa en agradecimiento. En los siguientes meses, el grupo de X-Men continuaría entrenando en el Cuarto de Peligro, y se aprecia una mejor camaradería entre todos, aunque hay ciertas rencillas, estas parecen más fraternas y amistosas. Por otro lado, Scott comienza a mostrar interés por Jean, pero siendo muy tímido y preocupado siempre por lastimar a alguien con sus rayos, no se atreve a acercársele, mientras que Warren, siendo más desinhibido, parece ganar más su atención. Por su parte, en la base secreta donde Magneto tiene a su recién formada hermandad de mutantes, se muestra que la relación entre ellos es poco menos que cordial y hay numerosos pleitos, principalmente entre Pietro y Mastermind, quien le falta respeto a Wanda. En cierto momento, Magneto sostiene una conversación con Wanda, quien le pregunta cómo es que los rescató en el momento justo, y él le cuenta que estaba allí en busca del lugar donde su esposa Magda vivió sus últimos días, cuando escuchó la conmoción,
pero Pietro interrumpe porque sospecha que Magneto podría ser su padre debido al parecido de su cabello y a ciertas fotos que muestran a su esposa, quien guarda un gran parecido a Wanda. Pero claro, esto pasa antes que se definiera que en realidad no eran sus hijos. Pero son interrumpidos por Charles, que contacta nuevamente a Magneto de forma astral para intentar convencerlo una vez más sobre cambiar su postura hacia los humanos. Pero Magneto rechaza la idea y rompe el lazo mental con Charles bruscamente. Pietro lo escucha hablar con alguien y Magneto le cuenta sobre su esposa Magda y la trágica muerte de su hija Anya, y le explica que había jurado que jamás permitiría que eso le pase a otro mutante. Al poco tiempo se le ve a Magneto robando un barco acorazado que maneja utilizando sus poderes y lo lleva a una misteriosa isla en el Atlántico, donde tiene su base de operaciones y donde está el resto de la hermandad. Después se dirigen a invadir un pequeño país ficticio en Centroamérica llamado Santo Marco, donde Mastermind usa sus poderes de crear ilusiones para hacer creer a la población que un ejército enemigo marchaba por sus calles. Sin embargo, aún así el ejército de ese país intentó poner resistencia. Ante esto, Magneto generó una poderosa explosión electromagnética, acabando tanto con los soldados como con los civiles y destruyendo parte de la ciudad, lo que provocó la posterior rendición del país. Todo ante los atónitos ojos de una pequeña niña llamada Elena Pérez, quien fue la única testigo y sobreviviente de la feroz explosión, dado que en ese momento se activó su poder mutante. Ella despertó y al ver esta parte de la ciudad hecha ruinas, fue corriendo hacia su casa, donde su alcohólico y golpeador padre intentó golpearla por llegar tarde. Pero Elena, fascinada por el poder de Magneto, quien aparecía en los noticieros de televisión, y la rabia acumulada que sentía contra su padre, activó su poder mutante, destruyendo accidentalmente su hogar junto con sus padres, y después cayó inconsciente y permaneció en coma por más de un año. Al despertar del coma, nuevamente provocó una explosión de fuego incinerando al personal médico. Varios años después ella tomaría inspiración en Magneto y formaría un grupo al que llamó la Hermandad de Mutantes Malvadas, y adoptaría el nombre de Irae, la Reina de la Ira. Después que Magneto rompiera abruptamente el lazo telepático con Charles, provocó en este un shock que dejó a Charles inconsciente durante unos minutos. Y al despertar les explica a los X-Men la situación acerca de la invasión de la hermandad a Santo Marco, y se disponen a dirigirse a liberar al país. Al llegar a Santo Marco, se enfrentan a un grupo de mercenarios trabajando como soldados para Magneto, y los derrotan fácilmente. Qué bueno que no eran cirqueros, porque ahí sí les habría costado trabajo. Pero tras unas pocas escaramuzas, los X-Men fueron derrotados vergonzosamente por la hermandad. Ángel es capturado por Magneto y Cíclope logra rescatarlo, pero luchando con Quicksilver destruye el techo del edificio provocando que caiga un enorme aparato al que alcanza a evitar con sus rayos ópticos. Magneto y su hermandad deciden huir no sin antes dejar una bomba como trampa en una puerta, pero Charles la detectó a tiempo y alcanza a cubrir la explosión con su cuerpo para salvar a los X-Men, quedando inconsciente. Al recuperar la conciencia brevemente, el profesor intenta comunicarse mentalmente con Marvel Girl. Ella le comenta a los demás que afortunadamente el profesor no tenía lesiones físicas, pero al parecer tras la explosión había perdido sus poderes mentales. Tras esto, Magneto activa una segunda bomba, esta vez nuclear, con la intención de destruir toda la ciudad. Pero Quicksilver, que no está de acuerdo con Magneto sobre matar civiles inocentes, regresa para desactivar la bomba y vuelve a irse para alcanzar a Wanda y el resto de la hermandad, dejando libre a Santo Marco. Realmente no entiendo cuál fue la intención de Magneto para invadir ese país para luego abandonarlo, aún al ir ganando la pelea contra los X-Men. No logró nada con eso y estaba más dispuesto a destruirlo que conservar el poder. No tiene sentido. De regreso en la mansión, mientras el profesor sigue inconsciente, al grupo le llama la atención un atleta que participa en unas pruebas de atletismo en televisión, y suponiendo que es un mutante se dirigen a contactarlo. Cuando llegan, la gente ya ha notado que hay algo raro en él e intentan lincharlo. ¿Se fijan que siempre quieren linchar a los mutantes por cualquier pretexto? Pero Ángel logra rescatarlo y para su sorpresa en realidad se trataba de Sapo, quien huye por el tren subterráneo y los guía a una trampa en una estación de tren, siendo Ángel el primero en llegar y Magneto lo captura, otra vez.
Entonces, Mastermind crea una ilusión que hace que los civiles entren en pánico y, aprovechando la confusión, Magneto y la Hermandad huyen llevándose a Ángel consigo, pero Cíclope logra capturar a Sapo evitando que escape. Más tarde, en el asteroide, Magneto se encuentra torturando a Ángel, al parecer para que confiese dónde está la base de operaciones de los X-Men, lo cual sería una contradicción ya que supuestamente Magneto ya sabía de la mansión, pues había ido a visitar a su viejo amigo Charles previamente. Claro que esta historia es anterior a eso, por lo que aún no se había establecido la amistad entre Magneto y Charles, pero sí creo que se puede considerar como un error de continuidad. Después los X-Men logran ir al asteroide de Magneto en una nave manejada por Sapo, y al llegar comienzan a luchar nuevamente contra la Hermandad, y esta vez el factor sorpresa les ayuda pues parecen llevar la ventaja. Wanda manifiesta estar en contra de la tortura y el asesinato, y traiciona a Magneto librando a Ángel. Finalmente Magneto activa un sistema de autodestrucción del asteroide y condiciona a Pietro y Wanda a escapar con él y la Hermandad o abandonarlos a su suerte, y ellos deciden seguirlo. Por su parte, los X-Men se dirigen al transporte en el que llegaron con Sapo, pero Jean tiene que utilizar sus poderes para mantener estable el asteroide el mayor tiempo posible, mientras que Iceman crea un túnel de hielo para aislarlos del espacio y poder llegar a la nave, para finalmente escapar a salvo. Para cuando llegaron a la mansión sanos y salvos, el profesor Xavier ya parece completamente recuperado, incluso sin recibir ninguna herida física y con pleno uso de sus poderes. Y el muy cretino les dice a los alumnos que realmente nunca perdió sus poderes, sino que lo fingió para poner a prueba a los X-Men para que resolvieran la situación sin su ayuda. Por fortuna, en una historia posterior se tuvo que corregir esto y se explicó que simplemente sí había recuperado sus poderes y no fue que utilizó esta situación como una prueba. Y así llegamos al final de este video, en el que tuvimos bastante acción y varios personajes nuevos que seguirán apareciendo en la franquicia. Como vemos, aunque el equipo original ya está completo, nos damos cuenta que el profesor está en constante búsqueda de nuevos elementos para integrar a su escuela. Pero no todos los mutantes están interesados en seguir ese sueño de armonía que Javier les ofrece. En las siguientes entregas veremos más personajes, como el ya conocido Rey Namor, Unus el Intocable y el poco relevante Lucifer, y por supuesto Magneto y su hermandad de mutantes. No se lo pierdan. Por el momento les agradezco por haber llegado hasta el final del video, espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. Como siempre los invito a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional. Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.